Continuando con la pista, esta vez del Conde Drácula, ya no de Vlad Tepes, sino del Conde Drácula que salió de la pluma de Bram Stoker, vamos a llegar a un punto en el mapa en donde ya empezamos a ver cosas que si hasta ahora eran complicadas, empiezan a complicar más. Porque Bram Stoker pertenecía a la masonería y pertenecía particularmente a la Golden Dawn. Y ahí se puede entender muchas de las cosas que escribió en la novela de Drácula, como basándose en el personaje histórico de Vlad Tepes, se aleja bastante de Vlad, a pesar de toda su historia de lucha y todas las crueldades que él pudo haber cometido. Cómo surge el tema del vampirismo, si bien ya se vislumbraba un poquito con las cosas que hacía Vlad, pero ya nos vamos del tema en la novela cuando directamente surgen unos colmillos, mata gente mordiéndola, que en la mayoría son mujeres. Y ahora vamos a entender un poquito más el porqué de esta novela, de cómo la creó, porque si bien se basó en un hecho histórico, en donde más hincapié hizo fue en la parte ocultista, ritualista y todo lo que tiene que ver con otras cosas que ya escapan a lo que era Vlad Tepes. Y vamos a empezar viendo qué es esta agrupación, por ponerle un nombre, porque ya la persona de Bram Stoker pasa a un segundo plano, porque lo que importa es en dónde estaba metido, para entender lo que necesitamos entender. Lo demás sería chismografía, digamos. Su vida personal no nos interesa, pero sí nos interesa en dónde es que, hacía sus cosas, de quién estaba rodeado y demás. Esta Golden Dawn era una hermandad, es una hermandad, donde se practica la magia ritual. Esto lo vamos a ver más precisamente cuando hablemos específicamente de la masonería, porque hay 3 tipos de masonería, y una es esta, la de la magia ritual, especialmente con ingredientes sexuales. Esta es una de las 3 corrientes y es la que tiene justamente la Golden Dawn. Y es una de las sociedades secretas más importantes que operaron entre los siglos XIX y XX particularmente. Sigue existiendo y de hecho tiene página en Facebook. A mí me la han sugerido, Facebook me la sugirió incluso. Y siguen captando gente que no sabe qué es, por ejemplo, esa publicación que me apareció sugerida era en la semana de Halloween regalaban un manual de rituales, totalmente inocuos por supuesto, para la gente común que quiere pedir sus deseos, y se distribuía gratuitamente. Y tenía muchos comentarios con gente muy interesada que no tenía ni la menor idea de lo que era la Golden Dawn. Esos son y esos siguen siendo. Por supuesto que la influencia se extendió gracias a los personajes ilustres que formaron parte de ella, especialmente en Gran Bretaña, que es donde se originó, pero también en la Alemania de los años 30. Y contribuyó en gran medida a la propagación del ocultismo, al neopaganismo, a las drogas, porque es el brazo que se ocupó de esta tarea. Y también se encuentra de vez en cuando, aparece ahí mencionado en el mundo de la música,
gracias a la afiliación a esta secta del mago negro Aleister Crowley, a quienes muchos músicos le rinden así como una pleitesía simplemente por ser rebeldes, ¿no? Bueno, está generado del árbol Rosacruz y su nombre en inglés es Hermetic Brotherhood of the Golden Dawn. Y nació en 1887 en Keighley, una ciudad cercana a Manchester, declarando por boca de sus fundadores que querían practicar más eficazmente la vía activa de la magia, siendo fieles, digamos, al ideal enseñado por los Rosacruces del siglo XVII. En 1888 se estableció en Londres el primer templo de esta hermandad con el nombre de Isis Urania, donde se practicaba el culto a Isis, organizado sobre la base del libro Isis Desvelada de Blavatsky, que es del año 1877, en donde, bueno, esta ocultista apeló a la aristocracia británica para que se organizara una suerte de secta sacerdotal de Isis. Mucha gente lee los libros de Blavatsky, mucha gente está encantada con Blavatsky. Y la realidad es que tanto Blavatsky como, por supuesto, la Sociedad Teosófica están íntimamente relacionados con estas hermandades, a punto que son casi insospechados para muchos, pero lamentablemente la realidad es esa. Yo lo lamento por la gente que endiosa a Blavatsky, más allá de que no debería endiosarse a nadie, por más que parezca maravilloso lo que escribe. En este caso en particular fue un gran engaño hacia mucha gente hasta el día de hoy, en donde se plantean estos libros como surgidos de una iluminada. Y sí, iluminada, pero en otro sentido. Yo me sorprendo de ver hoy en día gente que defiende a Blavatsky y que no conoce o niega la relación con la masonería. Siendo mujer, que las mujeres no ingresaban a la orden, a pesar de eso se hizo una excepción y se le dieron cartas en la orden, así que si habrá tenido peso como para que hagan esa excepción. Y de todas formas, con nombramientos o sin nombramientos, todos sus escritos y bueno, todo lo que salió de ahí es muy utilizado por la masonería, y no es porque lo hayan dado vuelta como hacen con todo, sino que lo usan textual. Entonces, bueno, ahí está. Para el que quiera leer a Blavatsky, perfecto, pero tiene que saber con quién está ligado y a qué está relacionado, en qué mundo estaba la cuestión. Y ahí después hablamos. Pero eso de que es algo totalmente independiente, de una persona con mucha sabiduría, con esto, con lo otro, eso es algo que se echó a rodar justamente para infiltrar. Y es una pena, porque gente muy inteligente no lo puede ver. Y lo único que pueden decir es que es muy difícil de leer. Y no es que no pasa por ahí. Pero bueno, dejemos a Blavatsky porque tiene muchos seguidores y allá ellos siguiendo a esta persona, ¿no? Pero bueno, la realidad es que estábamos hablando de los Golden Dawn, este primer templo, el Isis Urania,
en donde se practicaba el culto a Isis y bueno, lamentablemente estaba organizado utilizando este libro y bueno, Blavatsky era bastante activa. Después había otros templos de la Golden Dawn que se construyeron en Bradford, que era el templo de Horus, en Edimburgo, el templo de Amon-Ra, y en 1894 hicieron un templo en París, que era el templo de Hathor. Bien, la sociedad comprendía 3 órdenes y 11 grados. El primero, llamado Amanecer Dorado, exactamente es la traducción, es amanecer dorado en el exterior, es decir, la parte exterior del amanecer dorado. Este era el primero, era el círculo más externo, menos esotérico, articulado en los 5 grados inferiores. Y después tenemos la segunda orden de la rosa roja y la cruz dorada, con 3 grados intermedios, mientras que la tercera orden estaba reservada para los jefes secretos con los 3 grados de Magister Templi, Magus e Ipsimus. El nombre de la Golden Dawn siempre iba acompañado de su equivalente hebreo, Cheret Serech Aur Boker, mientras que el simbolismo se refería al utilizado por los egipcios, los griegos, la mitología hindú y por supuesto la cábala judía. Incluso en la Golden Dawn, los verdaderos líderes fueron considerados los superiores incogniti, seres invisibles que sin cuerpo físico transmiten poderes a los adeptos. La Golden Dawn tenía una relación cercana con Stella Matutina, una de las sociedades luciferinas más cerradas, un pequeño círculo de magos vinculado a su vez a la sociedad teosófica. Entre las principales figuras de la Golden Dawn, un lugar aparte lo ocupa Samuel Liddell Mathers, alias Conde de Gloucester, alias MacGregor Mathers, versado en las ciencias ocultas, teósofo, y fue miembro del círculo interno del Ordo Templi Orientis, donde practicaban magia sexual de tipo oriental, también conocido como hechizo rojo. Bueno, Mathers vivió en París con su esposa Moina, que era medio hermana, tenía así un parentesco con el israelí Henry Bergson, el filósofo modernista, primer presidente del Comité de la Corporación Intelectual de París, que era una sección de la Liga de Naciones. La prefiguración de la UNESCO, ¿no? Bueno, en 1900 también fue Mathers el que inició en París al mago negro más famoso del siglo, Edward Alexander Aleister Crowley, obispo de la iglesia gnóstica y gran dignatario del rito egipcio de Memphis Mizraim, y al poco tiempo, sin embargo, se produce una fractura profunda e irremediable entre los dos. Crowley era ferozmente anticristiano y le encantaba definirse a sí mismo, según el texto del Apocalipsis, la gran bestia, firmando sus escritos con el número del anticristo 666. Además, era miembro del MI16, del MI6, y su número de, así como está el 007, bueno, él era el 666 porque era espía del MI6. Y eligió este número, por supuesto, ¿no? Era fan del 666. Bueno, Crowley, que también vamos a hablar en un video aparte más adelante en la línea temporal, pero ya que estamos hablando de la secta en la que estaba metido Bram Stoker, no podemos dejar de hablar de Crowley. Bueno, él fue el reorganizador hacia 1921 del Ordo Templi Orientis y coloreaba de negro la magia sexual practicada por los adeptos del temple. La influencia de la Golden Dawn en los acontecimientos europeos fue de lo más importante. Algunos autores creen que fue como la levadura del nacionalsocialismo y que varios líderes históricos del movimiento salieron de sus filas, a pesar de que
siempre se nos dice que el régimen luchó contra las logias. Bueno, como prueba está de nuevo Werner Gerson, que es el seudónimo de Pierre Mariel, que relata el hecho paradójico de una Gestapo que persiguió sin piedad a las logias de los masones inferiores y nunca llevó a cabo ni una sola búsqueda en el templo de la Golden Dawn, ubicado en el mismo corazón de Berlín. Así que esto de la lucha contra las logias en realidad era de la boca para afuera. En el caso de Alemania, hay otros países que sí dijeron que luchaban contra las logias y efectivamente lo hicieron. Pero en el caso del nacionalsocialismo, como también vamos a ver en otros videos, nada de lo que nos muestran, o casi nada de lo que nos muestran, es como sucedió. Los actores de esa película son muy diferentes y los papeles que jugaron son muy diferentes también. Bueno, el propio Crowley, que murió en el año 1947, mostraba una profunda simpatía por Sir Oswald Mosley, miembro de la Sociedad Fabiana, que es el ala socialista del globalismo, y líder del entonces partido, podríamos decir, fascista británico. Ahí ya vemos, bueno, eso ya sabemos, ¿no? Que izquierdas y derechas son lo mismo o directamente no existen. El papel de la Golden Dawn en la difusión y creación de la cultura de las drogas fue de lo más significativo, fue una de las cositas que estaban en sus manos. De sus filas vino Aldous Huxley, hermano de Sir Julian Sorrell Huxley, primer director general de la UNESCO y nieto de Thomas Huxley, que fue uno de los fundadores de la Mesa Redonda. Aldous Huxley y su hermano Julian estuvieron en Oxford para dar clases y ahí también estaba Herbert Wells, miembro de la Golden Dawn. Y le presentó a Aleister Crowley, por supuesto, siempre él estaba ahí. Mientras tanto, Aldous había sido iniciado en los Hijos del Sol, una secta dionisíaca a la que pertenecían los hijos de las élites de la Mesa Redonda británica. Y vemos cómo todo se entrecruza y realmente es bastante patético todo. Pero bueno, hay que sacarlo a la luz y hay que conocer estas cosas. Aleister Crowley le presentó la Golden Dawn y en 1929 lo introdujo en las drogas psicodélicas, de modo que hacia finales de la década de 1930, Huxley, junto con Christopher Isherwood, Thomas Mann y su hija Elizabeth Mann Borghese, sentó las bases de lo que sería la cultura del LSD, dentro del culto a Isis. El libro Droga Espía afirma que el lanzamiento del LSD como herramienta de fermentación juvenil, digamos, producto de la empresa farmacéutica Sandoz, propiedad de los financieros israelíes Warburg, de los que también hablaremos en otro video, tuvo lugar a través de Aldous Huxley, rector de la Universidad de Chicago, Robert Flotsnitz, a partir de finales de los 50, también gracias a la figura de Timothy Leary, el gurú del LSD, que operó con Huxley, y Allen Dulles, jefe de la CIA, y como parte de un plan establecido en el periodo comprendido entre 1948 y 1962, denominado MK-Ultra, destinado a controlar la mente humana, como ya sabemos, siguiendo caminos completamente nuevos como la difusión masiva de pornografía y drogas, y también va a tener su video. De la misma fuente nos enteramos de que
de los cultos a Isis que habían surgido entre tanto en California, surgieron personajes como Gregory Bateson, el creador de los hippies, y Ken Kesey, autor de la novela Alguien voló sobre el nido, fundador de un grupo de LSD, y bueno, difundió en Estados Unidos la contracultura de la desvinculación moral, digamos. Bueno. Los miembros destacados de la Golden Dawn fueron Israel Regardie, que fue secretario de Crowley y autor de Golden Dawn, un libro, que era la suma de la teurgia cabalística. La actriz Florence Farr, amiga cercana de George Bernard Shaw. Gerald Kelly, presidente de la Royal Academy, cuya hermana se casó con Crowley. Arthur Edward Waite, especialista Rosacruz, francmasón, fundador de la comunidad de la Rosacruz y director de una orden interna ultrasecreta llamada Ordo Sanctissimus Rosae Aureus Crucis. Bueno, poetas como Thomas Stern Eliot, William Butler Yeats, Bram Stoker, ahí lo tenemos, Herbert Wells, que también estaba vinculado a las altas finanzas globales, Arthur McKen, el escritor inglés, para que, bueno, lo único que importaba eran la santidad y la brujería. Rudolf Hess, el jerarca nacional socialista, junto con Karl Haushofer, el teórico germánico del espacio vital, su hijo Albrecht también. Y se dice, pero esto sí no está confirmado, se dice que el propio, bueno, no se lo puede nombrar, el propio jefe del Partido Nacional Socialista habría estado. Eso no se puede comprobar. Yo ahí tengo mis dudas en cuanto a que a mí me parece que probablemente él sí estuviera en contra de las logias, pero su entorno no. Y vamos a ver cuando le toque el turno que no hacía lo que él quería. Bueno, estaba ahí, pero los que manejaban la batuta eran otros. Así que ahí no hay nada concluyente al respecto, y sí tengo mis dudas. Y sí creo que quizás él pensara exactamente lo que decía, pero que después en la práctica no se llevó a cabo. Porque sí que el entorno estaban metidos en cuánta sociedad secreta se les pueda ocurrir. Y también lo vamos a ver en otros videos. Bueno, así que ese es el contexto en el que Bram Stoker escribió la novela Drácula. Y ahora sí nos cierra todo esto que tiene bastante de ritualística sexual en un punto, porque si nos ponemos a pensar, Drácula andaba detrás de las señoritas, y además eran señoritas, no andaba atrás de señoras mayores, ni casadas, ni nada, andaba atrás de señoritas solteras, jovencitas, y bueno, les mordía el cuello, bueno, ya sabemos, ¿no? Y tiene bastante que ver con esto. Bueno, además siempre estaba tenía como un harem de vampiresas. Bueno, si uno se pone a pensar, realmente nos está mostrando este mundillo. Y bueno, de ahí saltamos de Vlad Tepes, que sí algo tenía, pero bueno, saltamos a esto que tiene que ver con una logia. Vlad Tepes pertenecía a otra. Se relacionan, pero a la vez se distancian un poco. Y nos van marcando ya el camino. Y nos queda por hablar, por supuesto, del vampirismo, porque fue un fenómeno en una época en Europa, como un furor del vampirismo, justamente relacionado con esto. Nació un poquito antes que la novela. Y siempre encontramos estas cosas detrás.
Entonces ya estamos empezando a ver la mano directa de estas organizaciones y ya estamos en un mundo moderno. Estamos transitando ya una línea temporal más moderna, si bien todavía nos falta. Esto fue como un spoiler, digamos, porque todavía nos quedan en el tintero cosas un poquito más antiguas, pero donde ya estamos metidos de cabeza en todo este mundo de, bueno, de esta gente, porque tampoco se puede hablar mucho. Entonces, lo que se puede decir se dice a riesgo de, y bueno, y también sacarles la máscara a muchos, a mucha gente que se la considera como grandes sabios y que en realidad sí, por supuesto que conocimiento tienen o tuvieron, pero un conocimiento utilizado de una forma que, bueno, no era para el bien de la humanidad, engañoso, que, bueno, es una pena. Tendría que salir a la luz y espero que salga a la luz. Y no que desaparezcan, por supuesto, esto no se trata de quemar libros ni nada por el estilo, sino simplemente saberlo, y uno ya sabiendo, elige si leerlo o no, y si lo elige leer, ya uno lo lee con otra perspectiva, es distinto, cobra otro valor, cobra otro sentido. Y entonces, por lo que hay que bregar es por eso, es por la verdad, es porque surja la verdad y no porque desaparezcan cosas que, bueno, son ultra secretas o que no deberían divulgarse, o qué horror que esto mejor no se sepa. No, tiene que salir todo a la luz y todos tenemos que poder verlo. Y todos tenemos que poder leerlo incluso y saber quién lo escribió y saber de dónde vino. Como el caso de Bram Stoker, por ejemplo. Todo el mundo leyendo la novela, viendo las películas, y resulta que hay un trasfondo que, si bien no es que nos genere nada. A ver, nadie se hizo satánico por ver Drácula, ni mucho menos. Pero por lo menos podemos entender y echar luz sobre, bueno, ¿por qué escribió sobre esto? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué esos personajes? Tiene incluso un valor literario el saber esto. Es para poder interpretar una obra literaria. Que debería poder saberse a la hora de hacer un análisis. Así como pasa con la arquitectura, así como pasa con todos, porque ellos tienen su ramificación en todas las artes. Entonces, bueno, sabiendo que Bram Stoker estaba metido en esto, podemos hacer una relectura de Drácula, que es su obra más famosa. Las demás no las leyó nadie, esa es la realidad, pero bueno, ahí están. Así que también, si alguien lee alguna otra cosa de Bram Stoker, leerlo a la luz de estos datos, ¿no? El padre también estaba metido en todo esto y bueno, viene de familia, como todo, ¿no? Y bueno, así como pasa con Bram Stoker, pasan con muchísimos escritores, arquitectos, pintores, y bueno, por ahí si uno agarra cualquier libro o ve un cuadro o algo, fijarse, porque en general esta clase de gente que está metida en esto, como son famosos y a ellos les gusta alardear de a quienes tienen dentro de sus adeptos, por más que sean, que digan que son sectas secretas, son secretas en lo que tienen que ocultar para no ir presos, pero después en lo otro, en lo que se pueden vanagloriar, lo hacen, y bueno, se jactan también de sus miembros, y bueno, entonces uno se entera, es fácil, busca por internet y uno se entera. Si quiere saber si alguno pertenece, sale. Así que cuando tengan alguna duda, o vayan el día que se pueda, vayan a una presentación de un libro, a una galería de arte que alguien expone o demás, quizás chequear antes, como para que no los sorprenda alguna cosa o para poder interpretar mejor las cosas, ¿no?